¿Qué tal, chicos? Buen día. Continuando con el tema, hoy nos toca ver el lenguaje de manipulación de datos o también conocido de ML o de LDM. Primero, comandos de ML, también conocido como Data Manipulation Language. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación o de los datos organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Entre los comandos tenemos select, insert, delete y update. El comando select es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Por ejemplo, select nombre de la columna from nombre tabla. Esto entonces, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, la columna 4, por decir un ejemplo, de una tabla que vendría siendo, por ejemplo, alumnos. De esa forma hacemos la consulta o vamos a seleccionar simplemente los datos dentro de esa tabla, siempre y cuando conozcamos el nombre de la columna, obviamente, y también el nombre de la tabla. Con el comando insert es utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación, es decir que sentencia insert de SQL agrega uno o más registros a una y solo una tabla en una base de datos relacional. Por ejemplo, insert to tabla. Vamos a insertar la tabla a la columna 1 dentro de la columna 2 o extrayendo también la columna 2. Values o los valores del valor 1 con el valor 2. Por ejemplo, un poco más detallado. Insert into agente telefónica. Y dentro de ahí mismo vamos a colocar lo que es el nombre y el número con los valores de Roberto Geldrés con el número 488665 Esto, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una agenda telefónica. De esta forma, pues hacemos dos operaciones en una para no estar haciendo uno por uno. Con este comando, pues estamos de una vez insertando lo que va a ser nuestra tabla, que va a ser agenda telefónica, y dentro de ello mismo, pues vamos a decir de una sola vez que vamos a ingresar dentro de esa tabla agenda telefónica los valores que requerimos, que sería el nombre de la persona y su número de teléfono. Esto pues nos facilita, como les acabo de mencionar, porque pues en vez de estar haciendo las tablas una por una o insertando las columnas una por una, con este comando lo hacemos de un solo golpe los dos. Ahora, con el comando delete utilizamos para modificar los valores de los campos y registros especificados, así también es usado para borrar datos de una tabla. La forma básica para ocuparlo sería escribiéndolo así. Delete from, escribimos el nombre de la tabla. Where, elegimos el nombre de la columna e igual a el valor que esta contiene. Por ejemplo, eliminamos de o delete from de la tabla store information, o sea, información de la tabla. Desde donde escribimos el nombre de la tienda, que vendría siendo, por ejemplo, Los Ángeles, la que tenemos ahí. Otro ejemplo puede ser que vamos a eliminar de la tabla alumnos, a lo mejor la materia, o a lo mejor un semestre, algo. O sea, de esta forma vamos a eliminar a lo mejor datos no generales de la base de datos, sino a lo mejor de algo de forma específica. Retomando también el ejemplo aquí de la tienda, supongamos que ustedes son los dueños de una cadena comercial y tienen diferentes tiendas en diferentes localidades. A lo mejor alguna tienda tuvo que cerrar, no sé, por ejemplo, la de Minatitlán, y pues a ustedes ya no les serviría esa base de datos. Entonces van a eliminar su base de datos de Minatitlán para que esto pues ya quede completamente borrado. De esta forma, para que no se tenga que modificar toda la base de datos o hacer una nueva. Así, de esa forma eliminamos valores ya específicos. Con el comando update es utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Su forma básica vendría siendo de la siguiente forma:
update, vamos a actualizar tabla, set, columna igual a valor, agregando con columna 2 e igual a valor 2, y así podemos agregar otros más, where columna n igual a valor n, tal como hemos dicho. Por ejemplo, vamos a actualizar update my table, o sea, mi propia tabla, o tabla 1 si lo quieren llamar así, colocando, que vendría siendo set, el campo 1, y eso entonces va a actualizar a un valor al campo 2, y así vamos a ir a campo 3, campo 4, campo 5, campo 6. Esto más que nada sería, por ejemplo, si ya tenemos nuestra tabla y queremos agregar nuevos valores. Entonces, esos valores vendrían siendo nuevas tuplas o nuevas celdas para poder ir ingresando los valores. Por lo regular, este tipo de comando se anula un poco, ya que muchas veces se pone un contador automático que va incrementando cada vez que se actualiza un valor. Esto, por ejemplo, una base de datos de alumnos, una base de datos de una abarrotera, una base de datos de, no sé, de productos. Sabemos que se van a ir agregando nuevos valores, pero hay algunos que pues, son completamente cerrados, que rara vez agregan nuevos datos, en el que entonces tenemos que colocar esa sentencia, update, para que de esta forma no se vaya generando espacio innecesario, perdón, o se pudieran agregar valores que no deben de ir ingresados. Pero pues esto ya es dependiente de cada una de las empresas o el cliente que esté solicitando las bases de datos. Pero pues de todos modos también se puede actualizar de esta forma. Entonces, estos son los comandos básicos dentro de MySQL. Ya cuando entremos a manejar SQL de forma más a fondo y a forma más práctica, pues irán viendo todavía otros más comandos de forma ya muy específica, que pues vuelvo a repetir y válgase la redundancia, son comandos de pero muy específicos para diferentes sentencias. Pero bueno, también les decía que pues, actualmente no solamente podemos ocuparlo a nivel código, también podemos hacerlo a nivel gráfico. Y eso pues también nos facilita pues de que se vayan insertando de forma automática las sentencias, aunque también no está de mal irlas conociendo. Esto si en algún momento dado no podemos arreglar el problema o no hay un manual de usuario para poder ver el contenido, pues simplemente ingresamos al código y de esa forma pues ya podemos entender y hacernos un mapeado de cómo funciona la base de datos. Pues de momento entonces es todo al tema. Nos estamos viendo pues en el siguiente video. De momento pues que tengan un buen día.